Buenas tardes, nos encontramos en el Benemérito Instituto Normal del Estado, en el área del bachillerato vespertino. Saludamos a todos aquellos que nos ven y nos oyen. Obviamente desde nuestro director general y particular del bachillerato, el licenciado René García Morales, se encuentra con nosotros el profesor Lair, el licenciado Humberto, mejor conocido nosotros como Polito, el profesor Roberto y obviamente uno de los profesores muy inquietos en los materiales y demás, el profesor Daniel. El tema fundamental va a ser, y le damos entrada a nuestro eslogan que dice acá, un poquito de historia. Porque sabemos que la historia tiene muchas vertientes y muchas interpretaciones, aunque esta se base fundamentalmente en documentos y en evidencias muy claras. La historia no se inventa, la historia se demuestra con todos los hechos que se puedan mencionar. Nuestro tema central va a ser Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Vayamos poniéndole tiempos y formas a este tema. ¿Cuáles fueron las causas que orillaron a esta Primera Guerra Mundial? El desarrollo y las consecuencias. Empezamos con el profesor Lair. Profesor Lair, usted, una causa que considera importante que ocasionó, que orilló a una, no es la Primera Guerra Mundial, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se menciona, ¿no? Pero a la Gran Guerra, ¿qué otros factores le llaman? Adelante, profesor. Buenas tardes a todos y bueno, a los que nos ven y nos escuchan. En este caso, yo diría que fue el conflicto entre los imperios. Por un lado tenemos imperios consolidados que son el inglés y el francés, los cuales básicamente dominaban parte de los territorios africanos y asiáticos y tenían un control de las materias primas y de los mercados. En esa época, como no había una reglamentación clara de mercados, esto afectaba a los imperios nacientes, por ejemplo, el caso de Alemania, el caso de Italia, y que básicamente pues ellos trataban de tomar un lugar el cual estos viejos imperios no le concedían. Entonces ahí empieza del principio el surgimiento ya de dos bloques. Pero también hay otros dos bloques que tienen una dinámica muy especial, que es el imperio ruso y el imperio turco-otomano. ¿Sí? Estos, por ejemplo, tenían conflictos en el área de Balcanes. Aquí entra otro tercer elemento, el imperio austrohúngaro, que también a su vez tenía conflictos en la zona de los Balcanes, en el caso con el imperio ruso. Y estas situaciones territoriales y comerciales van a ir haciendo que se vaya formando un bloque. Por ejemplo, el imperio turco-otomano en ese momento tenía conflictos en lo que hoy sería el Medio Oriente, territorialmente hablando, con el imperio inglés. Entonces, estos imperios poco a poco van formando bloques y la solución, digamos, que sería el diálogo o la vía diplomática, se va reduciendo porque finalmente el contexto, que es una lucha por los mercados, por la materia prima, no se puede dar en ese ámbito porque su propia condición, que son imperios, pues ven la línea básica de entrar en un conflicto armado. Y entonces se arman esos dos bloques, ¿no? Por un lado los ingleses y los franceses, junto con los rusos, y del otro lado el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio turco-otomano. Licenciado Humberto, remarcar quizás, porque el licenciado, aquel profesor Ley, abarcó casi las causas fundamentales que nos llevan al estallido de la Gran Guerra. Pero si usted quiere remarcar alguna de las partes que menciona el profesor Ley, ¿cuál sería? Pues la causa principal fue la muerte del archiduque austrohúngaro, ¿sí? Realmente fue el motivo, la razón por la cual estalla esta Primera Guerra Mundial. Esto como base para que pues, igual pudieran los países que entraron en esa guerra determinar el motivo por el cual se lleva a cabo esta gran guerra, ¿sí? Igual aquí Alemania es uno de los países que igual resulta, es vencido, ¿sí? Y por los países los cuales no estaban de acuerdo con el imperio alemán. ¿Sí? Ok. Profesor, y es uno de nuestros mejores y muy estimado Roberto, una de las causas que tú consideres que realmente vienen a empujar, vienen a orillar el estallido de esta gran guerra, que así fue llamada en primer momento, ¿no? Claro, yo coincido con la mesa. Uno de los principales puntos es el rasgo hegemónico del imperialismo
imperialismo. Va a pasar en Inglaterra en el siglo antepasado, estamos hablando de largos siglos de duración, y en este caso parece ser que Inglaterra nunca desaparece, ¿no? Le va a pasar digamos, el eslabón completo a Estados Unidos, va a preparar todo para eso. De hecho, quisiera situar en México lo que sucedió. Estaba toda esta situación de la Gestapo y la creación del robo de documentos. En México sucede un telegrama por ahí de Arthur Sigman, algo así, que es el documento de Alemania, que está mandando a México para que le diga que va a recuperar todo lo perdido del siglo pasado, 1800, hablando de 1800, va a recuperar todo lo geográficamente perdido. Y resulta ser que los ingleses, con esta cuestión de meterse en los archivos, ¿no?, que se da mucho en el siglo pasado, pues resulta ser que interceptan este telegrama, y pues los ingleses son los que interceptan este telegrama y ya no dejan que llegue este anunciamiento. Yo creo que es un rasgo geográfico que no se pierde, pero en búsqueda del imperialismo, otra vez los ingleses, pero que se lo van a dar a los Estados Unidos. Eso es lo que creo que se menciona perfectamente bien. Y luego, qué chistoso que los ingleses y los franceses, ¿no?, sean en el siglo XIX, 1800, los que están empoderándose y luchando por Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay como una serie de eslabones que podemos ir tocando, ¿no? No precisamente todos vamos a estar de acuerdo, pero sí vamos quizás ir acercando o puntualizando algunas partes, ¿no? Antes de darle la palabra al profesor Daniel, el licenciado Polo marcó, no tanto como una causa, sino como un motivo, como una razón, la muerte del archiduque de Austria. Porque sí, o con la muerte del archiduque de Austria, la guerra se iba a dar por la parte que se marcaba de los dominios comerciales. Hoy en día se tiene un mercantilismo diferente desde el punto de vista de las inversiones. Tenemos el ejemplo de Volkswagen, pero anteriormente todo lo que va a ser oro o minas, lo que va a ser petróleo, lo que va a ser recursos naturales, entonces geográficamente se está planteando, se está buscando la obtención de, y dentro de esto Alemania tiene ya fijado qué es lo que quiere. Independientemente de esto, sabemos que ya Inglaterra, Francia y otros países ya tienen muy de su pertenencia ciertas regiones de Oceanía, ciertas africanas, pero Alemania no entró como tal al reparto. Entonces ahora él también pide parte del reparto. Hay una imagen mucho en Facebook donde está un pastel y que se lo están dividiendo, pero alguien más está levantando la mano. Yo también quiero parte de eso, porque precisamente estos imperios se basaban en sus extensiones de poderío territorial, pero no simplemente del territorio por el territorio mismo, sino desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, desde el punto de vista de los recursos naturales. Le vamos a dar la palabra al profesor Daniel y luego pasaríamos a ver un poquito el desarrollo ya de la guerra en sí. A mí me gustaría, por ejemplo, hablar de las trincheras cuál es esa parte deshumanizada de manejar la trinchera. Entonces le damos la palabra al profesor Daniel, si nos haces favor. Repito, estamos en el Benemérito Estudiantil del Estado, Bachillerato Vespertino, Juan Cristóbal Bonilla. Falta la participación de uno de nuestros maestros muy inquietos en el proceso de investigación y declaración de ideas, el profesor Daniel. Muy buenas tardes, muchas gracias, profesor David. Y sí, efectivamente, yo creo que ya puntualizaron todas las causas, o sobre todo las más importantes. Y a mí me gustaría apuntar algo muy relevante y muy importante que ya habló aquí el maestro Roberto, respecto a la participación que tiene México en este proceso bélico llamada la Gran Guerra, y que tiene mucho que ver con la relación que van a ver ustedes, jóvenes alumnos, en esta segunda unidad y que vieron en la unidad 1 referente al porfiriato, cómo la participación de México en esta incursión en el imperialismo
cómo es proveedor de grandes recursos naturales, sobre todo del petróleo, que ya se está gestando en toda esta gran guerra, que es el motor que impulsa esta guerra desde mucho antes, ¿no? Que la revolución industrial está generando a través del motor de combustión interna toda esta gran maquinaria de transformación bélica, sobre todo, que cambian todas las maquinarias, sobre todo los grandes barcos, los buques. Pues es la modernización, y México es una gran reserva de petróleo en el mundo en aquel entonces. En 1909, Porfirio Díaz entrevista en la ciudad del Paso, Texas, con el presidente de Estados Unidos, William Taft, en donde él le pide las concesiones petroleras, cuando muchas de las grandes concesiones petroleras las tenían los alemanes y los holandeses en aquel momento. Entonces Estados Unidos ya está previendo, igual que los europeos, esta incursión de los alemanes en toda Europa, como lo mencionaban ya ustedes, maestros, esta competencia entre Inglaterra y el Estado alemán, recién nacido en 1871. Entonces, pues México se niega, y es ahí cuando viene lo que ya vieron en la primera unidad, todo el proceso de Revolución Mexicana, apoyado Madero por los Estados Unidos para la incursión en la política, para quitar de la silla presidencial a Porfirio Díaz. Recibe todo el apoyo, y después vemos cómo no es suficiente o no cubre las expectativas de los Estados Unidos, del gobierno estadounidense, y ellos mismos son quienes lo quieren quitar de la silla presidencial, ¿no? Viene el embajador estadounidense que genera todo un plan con Bernardo Díaz, bueno, todos estos personajes que ya ustedes analizaron en la primera unidad, y luego nuevamente pues ahí vemos como Victoriano Huerta es el que ganó, ¿no?, en ese plan, y nuevamente no cubre las expectativas de los Estados Unidos, y Carranza es apoyado por los estadounidenses también, mientras que Victoriano Huerta es apoyado por el Imperio Alemán, en lo que ya mencionaba aquí el maestro Roberto, por todo este aparato de espionaje que ya se está gestando desde esos momentos, desde mucho antes, pero a través de todo este plan, maquinaria moderna, tiene mucho poderío y mucho alcance. Entonces, Ok, no olvidemos, los tiempos son importantes, independientemente, en historia se manejan dos aspectos importantes, el tiempo y el espacio, de ahí se desarrolla el proceso. No olvidemos que la Revolución Mexicana 1910-1920, pero la Primera Guerra Mundial 1914-1918, ¿y cuáles van? ¿Qué papel vamos a jugar? Ya lo acaba de mencionar el profesor. Y cómo entonces Victoriano Huerta es uno de los enlaces, de los claves, y todo ese proceso de espionaje. ¿Por qué? Porque se buscaba tener un conflicto con Estados Unidos. Eso desbalancear una política, ¿no? Independientemente de que sabemos que nosotros no solo somos recursos naturales, somos fuerza de trabajo, que estamos manteniendo a los soldados en el proceso de guerra, con toda la cuestión de alimentación, con cuestiones de armas, con cuestiones de vestimenta, y estamos manteniendo un ejército. Un ejército se tiene que mantener a fuerza en alimentación y en armas. Y México está jugando, es parte de ese proceso. Roberto, ¿qué nos puedes decir de la parte armamentista? Quería yo estructurarme ahí porque habíamos escuchado mucho de parte del maestro de ahí, sobre todo por las nuevas formas que se van a dar, sobre todo en el Estado, ¿no? La creación del Estado, lo habíamos platicado en algún momento, me parece lo más importante, cómo se va a reactivar la economía a partir de algo, como ahora se reactiva a partir de la guerra, ¿no? Entonces el Estado es lo nuevo que se está proyectando, hablaba hace rato de los rusos, viene toda esta estructura entre Asia, geográficamente Asia, y se está creando ya las proporciones que en algún momento ya más adelante de la Segunda Guerra Mundial ya serán concretas, que sería el Estado, ¿no? El Estado necesita la producción en minería, ¿no? Pero todo está ligado hacia la guerra, ¿no? La guerra y entonces la tecnología. Si la tecnología vista como se estaba viendo en el siglo XIX, que era el tecnos, era los más grandes, sería que la cultura, por ejemplo, palabra que viene de Alemania, ¿no? Es cómo utilizar la energía, ¿no? Hoy, últimamente, es uno de los temas más fuertes en materia histórica, pero le daría todavía un paso más, ¿no?
cómo es que el Mediterráneo va perdiendo procesos, como en el caso de Inglaterra, que van los piratas, y como diría Fernández Brudel, diría, cómo se da todas estas nuevas conquistas que se van a hacer, y cómo van a ser entonces a partir de grandes elementos. Ya no es un país solo, ¿no? Sino ya empiezan a conjuntarse varios países que con la tecnología van a tener que hacer, pues, y bueno, lo que se decía hace rato, van a tener que hacer las mejores investigaciones y el robo, sobre todo, de la ciencia, ¿no? Así es. Y vamos a ver cómo no simplemente irse a la guerra y tomo el fusil y me voy, sino hay una división muy clara sobre cómo se va a trabajar militarmente. Aquellos que tendían el alambrado de púas, aquellos que eran los sembradores de minas, aquellos que tenían que irse a las trincheras, aquellos que, entonces, maestros, si podemos un poquito mencionar sobre este proceso de la parte armamentista, el desarrollo que se va gestando, ya entra la aviación, ya entran los primeros tanques de guerra, muy rudimentarios, pero ya están entrando los tanques de guerra, y ya entra entonces, no solo va a ser un fusil, sino ya va a entrar un arma que va a disparar 500 balas por minuto. ¿Qué podríamos hablar de esto para ir cerrando nuestro segundo bloque? Pues eso exactamente, la carrera armamentista que se da antes de la Primera Guerra Mundial por estos imperios que ya comentamos, los imperios centrales y los imperios ingleses y franceses, es que la revolución industrial se aplica a las armas y entonces surgen los primeros cañones de largo alcance, ¿no? Ya no esos cañones de bola que disparaban, ¿no? Sino ya tienen los primeros cañones de largo alcance, como por ejemplo la Gran Bertha, ¿no? Un cañón que podía disparar a 10 kilómetros de alcance, ¿no? Y bombardear ciudades. Entonces, esa es una guerra que aplicando el nuevo paradigma sería eso, la revolución industrial aplicada al campo bélico, que genera ese nuevo paradigma, una guerra a nivel ya de tecnología mayor, como dice el profe Roberto, y entonces ya tienes que esa vieja idea de dos líneas enfrentándose una contra otra, ya no se puede mantener porque las ametralladoras pues, arrasaban con los ejércitos completos, ¿no? Y entonces viene un nuevo elemento, ¿no? La llamada guerra de trincheras. ¿Por qué? Porque pues, básicamente tenías cañones de largo alcance que bombardeaban al enemigo, el enemigo para poder soportar escarbaba estas trincheras, que algunos alcanzaron varios pisos en el subsuelo, y entonces en algún momento esta situación de las trincheras que hacía que la gente hubiera escarbado en el subsuelo, hacía que la guerra básicamente no se moviera, o sea, los frentes se quedaron ahí, porque básicamente pues estaba la alambrada de púas, las ametralladoras, los francotiradores, y luego los cañones de largo alcance, ¿no? Y aparte ya tenías aviones que espiaban. Entonces, esta fue la primera guerra que la tecnología superó mucho la expectativa del humano, en el sentido de que pues, la gran cantidad de movimientos militares no fueron pensados para la gran cantidad de mortalidad que generaban las nuevas armas. Porque aparte se ocupan también los primeros gases, y básicamente los alemanes son los que introducen eso. Y pues sí, o sea, tampoco se tenía pensada ese gran impacto que iban a tener. La otra, y ya cierro con esto, el problema de la destrucción de la infraestructura. O sea, el Estado exactamente está creciendo, pero el mismo Estado está gastando demasiado dinero y a la vez, por ejemplo, Francia, Alemania, pues son destruidas, la infraestructura es destruida, y eso va a ser una de las primeras causas que a lo mejor los ingleses no ven esa destrucción de su infraestructura, de sus medios, ese aumento de su deuda, le va a abrir paso a un nuevo ciclo, el ciclo del imperio norteamericano. Ese es el cierre. La última parte, el tercer momento, igual volvemos ya saben desde dónde estamos transmitiendo, y ahora pasamos cerrando quizás el punto de la carrera armamentista, sí, pero ya finalizando con un tratado. Y todos conocemos que va a ser el Tratado de Versalles, ¿no? Que mucho más adelante, donde se firmó ese Tratado de Versalles, Hitler viene un nuevo personaje, ya después de la parte de interguerra, y ya viene una Segunda Guerra Mundial. Hitler va a ser una parte vengativa, ¿no? De decir, aquí firmamos haber sido vencidos, y hasta qué año se vino, ahorita nos van a ilustrar sobre hasta cuándo se paga la parte monetaria, porque va a ser sancionado, y entonces viene un personaje donde se desarrolla el proceso nacionalista que viene pero vayamos retomando entonces que esta primera guerra viene a generar ya una ideología diferente que le va a dar pausa a un conflicto
quizás mucho más sangriento por el tipo de armas, lo que decía el licenciado Polo, con comunicaciones de mayor alcance que va a hacer, y ese proceso de desarrollo armamentista que va a ser de muerte masiva. O sea, no solo lo que decía aquí fuera de aire, fuera de tiempo. O sea, bueno, ¿qué pretendía la ciencia? Para no hablar de más, cedo la palabra y va cerrando, te vas despidiendo por favor, al profesor Lai. Bueno, gracias a todos los que nos están viendo y esperamos que en las siguientes entregas de estos pequeños podcasts nos puedan seguir. Pues básicamente el Tratado de Versalles marca el final de la guerra. Se diluyen los imperios centrales. En el caso de Alemania termina perdiendo todos sus territorios. El imperio austrohúngaro se divide en varios países más pequeños, y en el caso del imperio ruso se retiró un poco antes, pero básicamente su apoyo sigue siendo por parte de los imperios de la Iglesia francesa. El imperio turco otomano igual se desintegra, y esto básicamente da una pausa de que el Tratado de Versalles sea un tratado donde el punto principal, como dice el maestro David, es el resentimiento, porque una de las causas marca que Alemania tenía que reconocer que era la única culpable de todo lo que había sucedido. Eso obviamente, si uno esperaría que un tratado de paz resuelva eso, lo único que sirve es un incentivo para que otra vez se cree un contexto donde este país, Alemania, quede tan resentido que el discurso de un fanático pues, sea bien recibido, ¿no? Eso es algo que realmente el Tratado de Versalles poco hace. O sea, hacer un tratado de paz más como un discurso, pero en la realidad centra la situación. La otra parte que es este tratado pues, es que los imperios coloniales quedan muy debilitados. Aunque básicamente Inglaterra y Francia, con solidaridad de Estados Unidos, ganaron la guerra, pero retomamos esa parte, ¿no? Su infraestructura, la cuestión de que la industria se cambió a una industria bélica, queda muy limitado, y aparte, básicamente, estos territorios o colonias, pues ya se dieron cuenta de que el imperio no es tan fuerte como lo parece, ¿no? Y van a empezar esos procesos nacionalistas para que más o menos en las primeras décadas del siglo XX se den procesos de independencia, ¿no? Cerraría nada más con que este Tratado de Versalles lo que generó, pues básicamente fueron más resentimientos, y dio lugar a que surgiera el primer gran árbitro que durante mucho tiempo lo ha sido en el mundo y que empieza tal vez a perderlo, los Estados Unidos, ¿no? Que tiene toda su industria bien, que no fue tocado por la devastación, que tiene un plus de población muy grande, y entonces él se erige como el gran árbitro en ese momento, y básicamente va a ser el inicio, como decía el profesor Roberto, de un nuevo ciclo, donde el nuevo imperio hegemónico, los Estados Unidos. Vamos a pasar a lo que se va cerrando ya este ciclo, profesor Roberto, sobre este tratado de Versalles, y no olvidemos que Rusia en 1917 va a generar una transformación total de una ideología, de un proceso llamado mal manejado, mal interpretado como comunista en 1917. Y esto también, porque ya se está generando una parte no solo geopolítica, sino de una política, pero con cuestiones ideológicas. Profesor Roberto, ¿cómo iríamos cerrando ya este incidente? Se queda abierta para una siguiente guerra, con el asunto de que va a ser internacional la guerra, sobre todo la propiedad privada. Es el eslabón potente, sobre todo internacionalmente, tratando de hacer algo. Y lo que estamos viendo es que hay un perdedor, quieren un perdedor, y al parecer este perdedor tiene que dar cuentas a 50 países. Parece ser que hay como los franceses en 400 años atrás, están pidiendo que haya un buró donde se juzgue, no desaparezcan, sino se mantengan, paguen y sean pagos a plazos de muchísimos años, ¿no? Gracias. Pasamos con el profesor Daniel. Vamos cerrando este proceso. Adelante, profe. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, lo que ya plantearon aquí los compañeros, los maestros, es un honor estar acá, un placer. Y pues esta se considera entre la Primera y la Segunda Guerra como una sola guerra, precisamente por eso, ¿no? Una guerra que simplemente existe un periodo en el que la gente se detiene a ver la desesperanza. Y es ahí en donde también surgen muchas nuevas corrientes filosóficas, muchas corrientes artísticas, como lo que ya se verá en la siguiente unidad,
como las llamadas vanguardias, que precisamente surgen a partir de una nueva búsqueda de un propósito, de una identidad. Surge una nueva corriente también llamada el existencialismo, que posteriormente va a dar pauta a un nihilismo, ¿no? Entonces, son corrientes e ideologías muy importantes que también van dando forma y pauta al nuevo status quo de la sociedad ya mundial ahora, que es a la que estamos ya nosotros en esos momentos inmersos, ¿no? Ya muy globalizados y con este desarrollo de la tecnología. Entonces, pues es muy interesante este tema y estos microtemas que hablaremos posteriormente en algunas otras cápsulas que esperemos que las puedan ver. Y muchas gracias. Cerramos el cedo este polo y a la vez nos despedimos. Bien, jóvenes, me estoy despidiendo de ustedes y un grato honor para mí estar con los compañeros maestros presentes. Bien, jóvenes, estas grandes guerras pues traen como causa también, otra gran guerra, una guerra, ¿sí? La Guerra Fría. Eso es para demostrar la hegemonía política de los Estados Unidos y la URSS. Definitivamente estas catástrofes en el aspecto de la Guerra Fría pues, fue un enfrentamiento no bélico, ¿sí? Fue para demostrar el poder político y económico, científico que querían implementar los países de Estados Unidos, demostrar, imponer su capitalismo y Rusia, o la extendida URSS, que quería imponer su comunismo. Entonces, estas grandes guerras pues, están como surgimiento de otra la Guerra Fría. Pues espero que esta participación la podamos desarrollar más ampliamente. Nos despedimos de ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Solo les recomiendo ver la película 1917. Hasta luego.